Siempre se ha sabido, y lo hemos conversado aquí antes con Raúl Sor, de que hay cierto tipo de pueblos, llamémoslo así, o países que son extraordinariamente rápidos para para que la población salga a las calles cuando pasan determinadas cosas que afectan a la población, ya sea porque se comete un desaguisado o porque hay una situación mala vida que indigna, en fin. Uno de esos países, y probablemente uno de los países más rápidos en sacar a su gente a protestar a las calles, es Francia. Francia ha tenido, pero no solamente todo lo que ocurrió desde el año 68 para adelante, no, ha pasado muchas veces con determinados hitos que se salta la gente los procedimientos regulares y va a la calle a manifestar que tiene algo que decir sobre algo que no gustó. Y en este caso fue la muerte de un joven que la gente en Francia ha creído que debe ser algo más que un acontecimiento irregular o trascendental, pero cotidiano. No se toleró esta situación, entre otras cosas porque había policías de por medio. Raúl Sor nos va a contar. ¿Cómo estás, Tienes Raúl? toda la razón, Fernando. El pueblo francés tiene una increíble cultura de movilización y ha tenido, como bien lo señalaba, el mayo 68, enormes estallidos sociales en distintas circunstancias. Todos vimos los gilets jaunes, los chalecos amarillos, cómo en las provincias estaban alegando por la subida de impuestos, por la subida de los combustibles y más recientemente enormes manifestaciones semanales en protesta contra los cambios en el sistema de pensiones. Y ahora, este último estallido, que ha sido bastante violento en las últimas 3 noches, ha sido producto de la muerte de un joven, como tú señalaste, de 17 años, un joven de origen, digamos, hijo de padre marroquí y madre argelina, por lo tanto, digamos, descendiente de árabes, y esto es un tema muy sensible en Francia, donde hay una xenofobia muy significativa. Hay el Frente Nacional que ha ido subiendo en su votación, y hay un sentimiento y mucha literatura xenófoba en Francia, y todo eso genera un caldo de cultivo muy poderoso en cuanto a la acción de la policía en fiscalizar a las minorías inmigrantes. Y uno lo ha visto, yo personalmente lo he visto en los metros, donde han hecho controles de documentación y casi por la pinta van directamente a los inmigrantes y se saltan a quienes creen que son ciudadanos de origen francés más antiguo. Y me tocó incluso estar en Francia en un estallido mucho peor, por lo menos en lo que ha ocurrido hasta el momento, en el año 2005. 2 jóvenes en una situación bastante similar fueron perseguidos por la policía y ellos se refugiaron en una caseta donde había un transformador y de alguna manera se electrocutaron ambos dentro de esta caseta, y esto provocó un estallido que duró 3 semanas. Afectó al conjunto de París y buena parte de Francia. También hubo desórdenes en Marsella, en muchos lugares, y era contra lo que estimaban muchos franceses, era la actitud racista, persecutoria de la policía francesa, que, como en muchos lugares, no solamente persigue a los inmigrantes, a gente de origen extranjero, sino que especialmente a los jóvenes. Y esto no solo ocurre en Francia, acaba de salir un informe demoledor sobre lo que se consideraba una de las mejores policías del mundo, la policía británica. Y dentro de este último informe que acaba de aparecer en Gran Bretaña, se dice que la policía tiene una cultura racista institucional, es decir, acusaciones muy fuertes. Y no cabe duda que las mismas acusaciones
caben para la policía francesa y una serie de otros cuerpos policiales que son la punta de lanza del Estado frente a un problema que complica a toda Europa, bueno, y a Estados Unidos, y no nos vamos a dejar de decir que también en Chile. El problema migratorio es particularmente complejo, tiene tantas aristas y, claro, la policía es justamente la que confronta de manera más directa y a veces muy brutal esta situación, y este incidente no sabemos en qué va a concluir. Han habido 3 noches de manifestaciones en que se han quemado una cantidad de vehículos, por eso hablé de estallido social, se han asaltado tiendas, han saqueado almacenes, es decir, todas las características de un estallido social que expresa un malestar mucho más profundo. Esto los franceses usan la palabra malaise, malestar. Y este es un fenómeno que es el combustible de este estallido que estamos viendo en este momento. Oye, Raúl, y tú mencionaste los orígenes de los padres de este joven. Francia, uno tiene la sensación, quizás porque no lo conoce demasiado, que ha tenido una aproximación, sobre todo en los últimos años, bastante más acogedora de la situación de inmigración. Entre otras cosas porque tú lo ves en manifestaciones de situaciones francesas que van desde el deporte, donde tú ves en la selección francesa de fútbol cómo comparten lugares gentes que provienen de origen africano y gente que son caucásicos, de europeos. Y lo ves también en otras cosas que tienen que ver con estudiantes en las universidades, una serie de otras cosas. ¿Cuál es está también esto, como pasa en algunas partes de Estados Unidos y también en América Latina, está Francia de alguna manera distribuido sobre la base de pequeños guetos migratorios donde tú los ves en la ciudad en determinados lugares, o hay más interacción general entre la ciudadanía? Es muy interesante el planteamiento que hace Fernando, porque Francia, la cultura francesa es una cultura republicana, y eso quiere decir que todos son citoyens, todos son ciudadanos de la República. Y los franceses, a diferencia de los ingleses, han tenido esta actitud de decir, bueno, todos somos iguales, todos somos ciudadanos, tenemos los mismos derechos, los mismos accesos, salvo que, desgraciadamente, una cosa es la voluntad, el deseo, y otra es la realidad. Y en la realidad hay una discriminación muy fuerte, en primer lugar, por parte de la ciudadanía, es decir, yo tengo amigos de origen árabe en Francia y que me cuentan, por ejemplo, el drama que es arrendar una habitación en París. Es decir, cuando llega alguien de descendencia árabe, muchas veces le dice, no, la pieza ya se arrendó. Y no es cierto. Es decir, hay una discriminación activa, y este movimiento de discriminación ha venido creciendo y ha empezado, y tiene desde hace algún tiempo, especialmente a través del Frente Nacional, que ahora ha cambiado su nombre, se ha ido modernizando, pero que tiene esta postura antimigratoria como elemento central. Y bueno, Francia tiene además una historia colonial difícil, tuvo la guerra en Argelia, y por lo tanto hay un sector de la población francesa que resiente a la gente, a los provenientes de Argelia. En fin, hay una serie de razones históricas, pero en la práctica, esto de decir, somos todos ciudadanos y no vamos a tener ningún tipo de medidas especiales, y te lo digo esto a propósito de lo que acaba de pasar en Estados Unidos, que la Corte Suprema ha dicho que no se deben tener medidas especiales, no debe haber discriminación positiva en las universidades. Bueno, porque muchas universidades, dado que la población negra, hasta cierto punto latina, estaban en desventaja, tenían una discriminación positiva.
brindaba cupo, ayudas especiales para gente que provenía de estas minorías que estaban perjudicadas por razones económicas, sociales, en fin. Y ahora la Corte Suprema en Estados Unidos ha dicho, no, esto no corresponde. Bueno, Francia ha tenido este mismo enfoque, a diferencia de los ingleses que sí reconocen las minorías y dicen, ya, le vamos a dar ayuda, vamos a contribuir a que las minorías, en el caso de los pakistaníes, hindúes, tengan sus comunidades, tengan sus mezquitas, puedan practicar su religión, los reconocemos plenamente y, paradojalmente, también Gran Bretaña ha tenido problemas con los temas migratorios, de manera que, aunque tengas un enfoque u otro, eso no te libra de las dificultades de lo que conocemos vulgarmente como los choques culturales, y eso existe así o asá. Ahora, me parece que la situación, por el conocimiento que tengo, es menos aguda en Gran Bretaña, pero también en Gran Bretaña han habido estallidos sociales con el mismo origen. Sí, bueno, vamos a seguir este tipo de noticias porque son parte de una, a ver, llamémoslo así, pero esto es parte de una situación que está formándose desde hace algunos años porque el mundo está cambiando sus formas de movimiento, del movimiento humano al interior de los distintos países. Y eso, claro, a mucha gente puede ser que no le guste porque le parece que es una cosa externa que llega a alterar su rutina, como ha pasado siempre. Bueno, pero ahora eso va a seguir pasando hasta que se asienten determinados espacios que acojan a personas, porque las migraciones no ocurren por simple voluntad. La gran mayoría de ellas ocurre porque la alternativa que sienten las personas de quedarse donde están es peor que arriesgar salir a un lugar desconocido. Exactamente. Y tampoco, por ejemplo, en el caso de Francia, la migración no ha aumentado tanto. Estos son problemas que se arrastran y tienen más que ver con el enfoque o cómo se tratan de resolver los problemas, porque en Francia la migración es del orden del 7% de la población. Y los franceses siempre tuvieron esta política de Francia metropolitana, es decir, la metrópoli, y Argelia era parte en alguna medida, parte de Francia. Sí. Entonces, esto es un tema extraordinariamente complejo y además no se puede generalizar. Es decir, cada país tiene sus particularidades, cada migración es diferente.